Bienvenidos a De Fondo un Libro. Bienvenidos a esta inmersión profunda. Hoy analizamos el libro que está cambiando la forma en que tomamos el control absoluto de nuestro destino, Despertando al gigante interior, de Anthony Robbins. Es un texto increíble. Digo, imaginemos por un segundo causar un embotellamiento de tráfico masivo. Un caos de 2 kilómetros. ¡Uf! ¡Qué locura total! Y de pronto, darse cuenta de que toda esa multitud atrapada en sus autos está ahí por una sola razón. Están ahí para ver a la misma persona que apenas 12 años antes, en esa misma ciudad, limpiaba pisos como conserje para no morir de hambre. ¡Wow! Es que ese contraste cognitivo tiene que ser brutal. Pasar de una mentalidad de supervivencia absoluta, de sostener un trapeador, a volar en un helicóptero privado viendo el caos que tú mismo generaste. Totalmente. Esa es la mente maestra que vamos a desarmar y analizar a fondo hoy. Confieso que al leer la premisa de despertar el poder ilimitado, pues el escepticismo asoma un poco. Suena a pensamiento mágico, como si frotar una lámpara fuera suficiente. Es un escepticismo totalmente válido. De hecho, es necesario. Pero lo fascinante aquí, y la misión de nuestra sesión de hoy, es demostrar que de magia no tiene absolutamente nada. Esto es ciencia del comportamiento puro y duro. Claro, no estamos ante un texto lleno de, digamos, teoría motivacional vacía. Para nada. El doctor Frederick Coban, quien fue el psicólogo jefe del Hospital Bellevue en Nueva York, prologó este libro llamándolo un verdadero entrenamiento básico para la vida. ¡Qué gran título! El objetivo es extraer las herramientas tácticas para que nuestra audiencia deje de sentirse víctima de las circunstancias, ¿no? 100%. Comprender los mecanismos neurológicos para despertar ese poder que ya está ahí, dormido. Ok, antes de seguir, necesito que escuches esto. A ver, ponos en contexto. Regresando a esa imagen inicial, la narrativa que abre las fuentes es de película. El autor va volando en su helicóptero sobre Glendale, en California. Ajá. Va en camino a impartir uno de sus grandes seminarios. Y mira hacia abajo y reconoce un edificio en particular. Y ahí viene el golpe de realidad. Es exactamente el mismo lugar donde trabajaba como conserje. 12 años antes. Que, a ver, en términos de desarrollo humano, una década es apenas un parpadeo. Un parpadeo donde su preocupación principal era simplemente sobrevivir al día. El texto menciona la angustia de rogar al cielo que su viejo Volkswagen del año 60 no se desarmara en el trayecto de 30 minutos al trabajo. ¿Qué nivel de estrés? Y ahora mira ese mismo trayecto desde el aire. Es alucinante. Y el clímax de esa anécdota ocurre justo después. Al acercarse a Irvine, ve ese caos vehicular gigantesco y genuinamente piensa, ojalá el evento empiece rápido para que esta pobre gente llegue a su destino. Sí, pero al aterrizar se lleva una sorpresa absoluta al comprender que las 7,000 personas estaban atoradas ahí por él. Exacto. Ahora, siendo muy analíticos, ¿cuál es la mecánica exacta para hacer ese salto? Porque, el mundo está lleno de personas trabajando muy duro limpiando pisos que jamás terminan volando en el helicóptero. ¿No hay un factor de suerte enorme ahí? Esa es la gran interrogante. Pero la diferencia central entre el joven aterrado y el hombre en el helicóptero no fue el destino regalando un boleto ganador de lotería. Fueron decisiones conscientes. Decisiones sostenidas por acciones masivas, supongo. Y una estructura psicológica que no dejaba lugar a la duda. Y eso nos lleva directamente a la estrategia central que plantea el material. Ahora sí, vamos a lo bueno. El texto desmenuza 3 pilares fundamentales para liberar y sostener ese poder personal. El primer paso ineludible es elevar los criterios. O sea, no conformarse. Así es. Y esto no significa solo desear más dinero. Se trata de redefinir radicalmente la línea base de lo que ya no se está dispuesto a aceptar en la propia vida. Es un concepto que suena inspirador en papel, pero tratemos de aterrizarlo para quienes nos escuchan. Pensando en algo muy cotidiano, es como cuando alguien finalmente limpia un closet que era un desastre monumental. Me encanta esa imagen. Se saca todo, se organiza y queda impecable. En ese instante exacto, hay una decisión interna inquebrantable de que jamás se volverá a tolerar una sola prenda tirada en el suelo. El estándar de limpieza cambió para siempre. Una analogía visual perfecta. El nivel de tolerancia hacia el caos se reduce a 0. Sin embargo, aquí es donde entra el segundo pilar, que es el punto exacto donde la inmensa mayoría de las personas tropiezan y fracasan. A ver,
¿Cuál es la trampa? Cambiar las creencias imitadoras. Claro, porque si alguien eleva sus criterios y afirma que quiere tener el closet perfecto o una vida financiera impecable, pero en el fondo cree firmemente que es una persona inherentemente desordenada. O incapaz de generar riqueza. Exacto, el autosabotaje es una garantía científica, ¿no? Totalmente. El cerebro humano es una máquina diseñada biológicamente para mantener la coherencia con la propia identidad. Es un mecanismo de protección. Un mecanismo de protección mal calibrado en estos casos. Si no existe una creencia real de que el cambio es natural y posible, el propio sistema nervioso apagará el esfuerzo para obligar a la persona a volver a su zona conocida, incluso si esa zona es un desastre doloroso. Lo cual nos deja con la urgencia de buscar un método probado para evitar ese colapso. Y el tercer pilar. Cambiar la estrategia. La vía de menor resistencia es el modelado, es decir, encontrar un modelo de éxito e imitarlo sin pudor. Claro, no hay necesidad de reinventar la rueda en un mundo donde el éxito deja tantas pistas. Hay que estudiar a quien ya logró el objetivo, decodificar sus sistemas y replicarlos. Y fíjate que, revisando las fuentes sobre las estrategias que usó el autor en sus inicios, me topé con un detalle fascinante que refleja de forma brutal cómo ha pasado el tiempo. ¿Ah, sí? En la sección de agradecimientos, él celebra haber logrado distribuir más de 7 millones de cintas de audio. Estamos hablando de cassettes físicos, en un lapso de apenas 2 años. En ese entonces se hacía así, distribuyendo cassettes físicos por correo. Pero hoy en día, la analogía actual sería tener un podcast global súper viral o una distribución masiva de audiolibros por Internet. Es que me cuesta imaginar la logística absurda de empaquetar y enviar 7 millones de cassettes por correo hoy en día. Una verdadera pesadilla operativa. Sin embargo, aunque la tecnología cambie, las metodologías de crecimiento siguen intactas. El texto menciona un concepto técnico medular llamado CANI. ¿Cómo explicamos esa mecánica sin sonar a una clase aburrida de ingeniería de procesos? Bien, KN son las siglas en inglés para mejora constante e interminable. Y la mejor forma de visualizarlo no es con la clásica y trillada imagen de derrotar a un monstruo gigante. Pensemos en esto en términos de código de software. A ver, exploremos esa analogía del software. Si existe un pequeño error de programación, digamos un bug, del 1% en una línea de código hoy, quizá el programa principal siga funcionando sin que el usuario lo note. Pasen desapercibido. Exacto, pero si ese error oculto se acumula, se reproduce y se combina con otros procesos durante meses, llega un momento donde todo el sistema operativo colapsa por completo y no hay forma rápida de repararlo. Y en la vida real tendemos a ignorar ese error pequeño. Dejamos que los problemas de comunicación en pareja o las malas decisiones financieras crezcan en la sombra. Hasta que, de la nada, explotan y nos quedamos sin sistema operativo. Es que todos tendemos a dejar que el monstruito de los problemas crezca hasta que nos come el refrigerador entero, la verdad. Tal cual, la filosofía CANI propone auditar el código diariamente. Es solucionar el problema cuando requiere un minuto de atención. No esperar a que exija un divorcio o una bancarrota para ser atendido. Si te vas a quedar con algo de este libro, que sean estos puntos. Ha llegado el momento de sumergirnos en lo que llamamos las herramientas de poder. Y la piedra angular de todo el libro es el sistema maestro. El sistema maestro. Esta es literalmente la brújula interna, el motor invisible detrás de por qué los seres humanos hacemos lo que hacemos ante cualquier estímulo. Es decir, que la ilusión de que tomamos decisiones basadas en la lógica y en hojas de cálculo es falsa. Es una ficción absoluta. Las decisiones se procesan a través de una arquitectura mental muy específica, compuesta por 5 elementos interconectados. ¿Cuáles son? Primero, el estado emocional y fisiológico en el momento exacto de la decisión. Segundo, las preguntas habituales que resuenan en la cabeza. Tercero, la jerarquía de los valores vitales. Cuarto, las reglas internas con las que se mide si se tiene éxito o se fracasa. Y el quinto elemento, que es revolucionario, son las referencias o experiencias pasadas. Ese último punto, las referencias, siento que cambia todo el panorama. Y el libro lo ilustra con una historia que es visualmente muy potente. El famoso choque de referencias es indispensable para entender la expansión de la realidad.
El autor relata cómo, en cierto punto de su carrera, sentía que había tocado el límite del cielo porque había comprado un castillo histórico de $4 millones. Nada mal. Para su sistema maestro, ese era el techo del éxito financiero y personal. Y hay que admitir que para la gigantesca mayoría de los habitantes de este planeta, un castillo de 4 millones es una cifra que ni siquiera cabe en la cabeza. Exactamente. Pero la complacencia dura poco. Decide visitar a un conocido, Chris Hemmeter, un tremendo magnate hotelero, en su propiedad en Hawái. Y al llegar, se enfrenta a una mansión construida por $70 millones. Una locura. Pero el dato que descalibra todo es que la pura puerta de entrada de esa casa había costado $1 millón. Una puerta de $1 millón. Solo la puerta. Es que suena hasta cómico de lo absurdo que es. Es escalofriante pensar que una estructura de madera para entrar a una casa cueste más dinero del que producirán múltiples generaciones de una familia promedio en toda su vida laboral. El nivel de disonancia cognitiva tiene que ser mareador al pararse frente a esa puerta. Es un golpe de nocaut a la percepción. Y la lección no tiene nada que ver con codicia o materialismo desmedido. ¿De qué trata entonces? Trata sobre cómo funciona la ventana de nuestra realidad. Al ver esa puerta, la estructura de referencias del autor, sus cimientos sobre lo que era mucho o lo que era posible, colapsó en segundos. Claro, su castillo espectacular de 4 millones de repente se debió sentir como una casa del árbol improvisada. Se volvió insignificante. Cuando las nuevas referencias son así de extremas, obligan al cerebro a expandir violentamente los límites de lo que considera normal. Es como estirar una banda elástica de golpe. Ya no vuelve a su tamaño original. Exacto. La mente no puede volver a achicarse después de ver eso. Entendido. La referencia rompe el límite. Pero, ¿cómo conectamos esto con la tercera herramienta de poder del sistema maestro? O sea, ¿cómo modificamos las creencias que no se arreglan simplemente viendo mansiones millonarias? Ahí entramos al uso táctico del dolor y el placer. A nivel biológico básico, somos máquinas de supervivencia impulsadas a evadir el dolor y buscar el confort. Lógico. Para erradicar una creencia limitante antigua y tóxica, hay que hackear esa biología. Se debe asociar un dolor emocional tan agudo y pasivo a la vieja creencia que el cerebro la expulse por necesidad, vinculando simultáneamente un placer inmenso a la nueva creencia. De nuevo, mi papel aquí es ser crítico. Si alguien carga con una creencia destructiva desde la infancia, pongamos por caso pensar que no es suficiente. ¿De verdad basta con asustarse mentalmente con dolor para borrar años de condicionamiento? Suena peligrosamente a una sobresimplificación. Es una excelente objeción. Y la respuesta es que no es solo asustarse. Se trata de crear un cortocircuito neuroasociativo real. Pero el paso crítico que siempre precede a ese cambio es la inyección de duda. Duda. Sí, mientras haya certeza absoluta en la creencia destructiva, el cerebro no permitirá el cambio. Hay que quebrar esa certeza de raíz. Y para ilustrar cómo se quiebra esa certeza, las fuentes comparten una historia ocurrida en un seminario que parece sacada de una comedia de terror. Ah, la historia de la asistente convencida de ser envenenada. Sí. Una mujer en el auditorio estaba absolutamente segura, sin sombra de duda, de que el autor era un nazi encubierto y de que el aire acondicionado estaba esparciendo un gas invisible para intoxicarlos a todos. Una paranoia a nivel clímax. Lo intrigante es cómo reacciona el autor al principio. Intenta hacer lo que cualquier persona racional haría. Tratar de calmarla. Exacto. Bajar el tono de voz, hablarle de forma muy lenta y pausada para transmitir paz. Que es el protocolo lógico. Pero, ¿cómo procesa el cerebro de la mujer esa información externa? La distorsiona para alimentar su propia narrativa. Es increíble. Ella se voltea hacia el público y grita que el gas ya le está afectando el sistema nervioso a él y que por eso habla más lento. El sesgo de confirmación humano en su máxima expresión. Es una trampa perfecta. Cualquier evidencia en contra se usa a favor. Entonces, si la lógica y la paciencia no logran penetrar un sistema de creencias tan atrincherado, ¿cuál es el mecanismo para generar esa duda salvadora? La interrupción de pauta. Un estímulo radical e impredecible. Si se sigue la corriente de la lógica del otro, se fortalece su escudo. Hay que ejecutar una acción o decir algo tan absurdamente fuera de contexto que el cerebro de la persona experimente un pequeño fallo de sistema intentando procesarlo. Un cortocircuito.
En esa fracción de segundo de profunda confusión mental, el escudo de la certeza cae, entra la duda, y es justo ahí donde se puede insertar una nueva referencia. ¿Sabes qué es lo más loco de todo esto? A ver, cuéntame. Que escuché explicaciones sobre la neuroplasticidad del cerebro, puertas millonarias en Hawái y auditorios paranoicos es sumamente estimulante a nivel intelectual. Pero el verdadero fuego de esta inmersión profunda tiene que ser la utilidad real. Totalmente de acuerdo. Hay que llevar toda esta teoría estratosférica a la rutina de un martes por la mañana para quienes nos escuchan rumbo al trabajo. La teoría sin aplicación práctica es solo ruido de fondo. Vamos a las tácticas operativas. Pongamos a prueba estos conceptos. Pero, ¿cómo lo aplico si siento que el peso de mis problemas actuales me asfixia y no me deja ni pensar en cambiar de estrategia? Esa pregunta revela exactamente dónde empezar. Y la solución está incrustada en algo que usamos instintivamente cada segundo: el lenguaje. Las palabras. Las investigaciones sobre el vocabulario para el éxito demuestran con claridad meridiana que las palabras no son descripciones pasivas de la realidad, son comandos bioquímicos directos al cuerpo. ¿Me estás diciendo que cambiar una frase es suficiente para desactivar el estrés crónico? Es un poco difícil de creer. No desactiva el problema exterior, desactiva la respuesta de parálisis interna. Analicemos las palabras exactas que usaste en el ejemplo. El peso de los problemas es asfixiante. Ajá. Cuando el diálogo interno repite que se lleva todo el peso del mundo en los hombros, la postura física se encorva instintivamente y las glándulas suprarrenales bombean cortisol preparándose para ser aplastados. El cuerpo obedece ciegamente a la metáfora impuesta. A ciegas. La acción correctiva y táctica aquí es alterar la metáfora base de inmediato. Si la sensación es de estar cargando el mundo entero, la instrucción verbal y mental debe ser: bueno, entonces suelto el mundo en el suelo, lo dejo ahí un rato y sigo caminando. ¡Wow! Al cambiar la construcción verbal, se interrumpe la respuesta física de asfixia en el acto. ¿Es un truco para engañar al sistema nervioso en tiempo real? Es hackear la emoción. Hay un caso de estudio brillante con el actor Martin Sheen durante el infame rodaje de la película Apocalypse Now, el cual le costó un ataque al corazón. Sí, lo recuerdo. Su metáfora operativa central era que la vida y la carrera artística eran una batalla. Y vivir en una trinchera constante mantiene el sistema nervioso en un estado de alerta que destruye la salud a largo plazo. Exactamente. Eventualmente, Sheen modificó esa metáfora fundamental. Dejó de etiquetar los obstáculos como partes de una batalla y comenzó a ver su vida entera como un misterio. ¡Qué gran cambio! El impacto neurológico es colosal. Una batalla te agota porque exige defenderte constantemente para no morir. Un misterio, en cambio, genera curiosidad, te invita a investigar sin la amenaza vital de fondo. El reto para todos los que están del otro lado es auditar si la vida cotidiana se narra como una guerra sangrienta o como una expedición curiosa. Esa es la clave. Excelente herramienta analítica. Vamos con un segundo escenario muy frecuente. Pero ¿cómo lo aplico si tengo grandes metas económicas o físicas, pero siempre me frustro a la mitad del camino o siento que el tiempo me aplasta? El culpable ahí no es la falta de talento, es el enfoque temporal defectuoso. Existe una inclinación psicológica devastadora a sobreestimar de forma absurda los resultados que se pueden obtener en tan solo 12 meses. Y subestimamos el largo plazo. Exacto. Se subestima trágicamente lo que se puede construir a lo largo de una década entera de esfuerzo. Es la adicción a la gratificación instantánea. Se busca el cuerpo de atleta olímpico o el negocio millonario para el mes siguiente. Así es. Y para combatir esa frustración y sostener el principio de mejora constante, el CANI del que hablamos, hay un hack nocturno poderoso. A ver, que la audiencia tome nota. Al finalizar cada día, en lugar de repasar mentalmente la lista de errores y decepciones, la sugerencia es someter al cerebro a 3 preguntas obligatorias. ¿Cuáles son las 3 preguntas para redireccionar ese enfoque? Primera, ¿qué se aprendió en el día de hoy? Segunda, ¿en qué se contribuyó o qué detalle se mejoró mínimamente? Y tercera, ¿de qué se disfrutó genuinamente en el día? Es dirigir la luz del reflector hacia los pequeños metros que se ganaron, en lugar de alumbrar el kilómetro entero que falta para llegar a la cima. Y eso produce pequeñas dosis de dopamina, el combustible químico necesario para levantarse al día siguiente con motivación. Y aquí viene lo que nadie te cuenta. Lanza la verdad incómoda.
que lograr esas metas gigantescas por las que tanto se sufre jamás va a generar felicidad duradera por sí solo. Es una ironía enorme. Estudiar a fondo la ciencia del éxito extremo para culminar con la conclusión de que la meta no otorga felicidad real. Porque el éxito sin realización interior es la verdadera definición del fracaso absoluto. Las metas materiales o físicas son solo cebos. Una excusa. Son la excusa estratégica necesaria para obligar al ser humano a enfrentar el miedo, adquirir disciplinas nuevas y expandir su intelecto. La alegría duradera no emana del objeto alcanzado, sino de en quién se transformó la persona durante el viaje. Pero espera, eso no es todo. Tenemos que hacer una consolidación rápida para fijar estos conocimientos. Vamos con el resumen. 1. La urgencia de elevar los criterios y limpiar de una vez por todas los closets mentales. 2. Reescribir creencias limitantes conectando dolor masivo al hábito viejo y placer al nuevo comportamiento. Muy bien. 3. Vigilar rigurosamente los engranajes de nuestro sistema maestro, cuidando las palabras para frenar el cortisol y buscando activamente nuevas referencias que destrocen el techo de cristal interno, así como esa puerta de Hawái. Es un resumen impecable de la mecánica del libro. Y para dejar una semilla de pensamiento provocativo para la reflexión individual, es vital rescatar una metáfora del Dr. Wayne Dyer mencionada en las fuentes. A ver. Imaginemos que sostenemos una naranja en la mano. Una naranja. De acuerdo. Si se toma esa naranja y se le aplica una presión máxima, si se exprime con fuerza desmedida, ¿cuál es el líquido que va a salir de ella? Pues solo puede salir jugo de naranja. Es imposible obtener jugo de manzana, ¿verdad? La mente y el espíritu operan exactamente bajo esa misma premisa. Cuando la crisis económica, los conflictos personales o el caos del tráfico ejercen una presión insoportable sobre alguien, lo que brota de esa persona no es producto del estrés externo. Ya sea ira tóxica, ansiedad paralizante o resiliencia y templanza. El evento externo no puso esas emociones ahí. La presión externa únicamente se limita a exprimir la esencia que ya habitaba en el interior. Así de simple. La crisis no fabrica el carácter, lo revela de forma descarnada. Es una inyección de responsabilidad inmensa que aniquila por completo la mentalidad de víctima. Totalmente. Entonces, la gran interrogante final que queda suspendida para que cada quien responda en silencio es: ¿de qué está lleno nuestro interior? ¿Y qué va a brotar la próxima vez que la vida nos someta a una presión despiadada? Esa respuesta es el diagnóstico definitivo de cómo está programado nuestro sistema maestro. ¡Qué exploración tan reveladora y profunda! Para concluir oficialmente esta sesión, el material incluye una máxima atribuida a Benjamin Disraeli, que captura la esencia absoluta de lo que vimos hoy. Un hombre consecuente cree en el destino. Uno caprichoso cree en la suerte. ¡Qué gran frase! Así que la invitación es clara. Emprender una pequeña pero radical acción masiva hoy mismo. Cambiar una sola palabra limitante del vocabulario cotidiano o cuestionar una certeza vieja. Agradecemos a todos los que están del otro lado por acompañarnos en este viaje analítico y esperamos que sigan escuchando nuestra inmersión profunda. Nos encontramos en el próximo análisis a fondo. Este fue De Fondo un Libro.